Bien chicos, la idea de este video es hacer un repaso respecto a lo que era trabajar el formato del texto de un documento. Bien, recuerden que teníamos dos formatos los cuales se podían aplicar a un documento. Uno era el formato del texto, es decir, darle forma al texto que contiene el documento, y el otro es formato de párrafo o darle forma a todos los párrafos que componen nuestro documento. Ahora vamos a centrarnos únicamente en el formato del texto. Vamos a crear un texto cualquiera con la función rand. Bien, tenemos un texto cualquiera y a este texto le vamos a poner un título. A ver, vamos a ponerlo así. Título del documento. Bien, supongamos que esto fue un trabajo que me pidieron en alguna materia a lo largo de un par de días y lo fui trabajando a lo largo de esos días. Bien, o nada, lo trabajé de última hora y surgió así. Me olvidé de darle una forma distintiva a cada parte del texto. Bien, entonces vamos a encargarnos un poquito de eso. Con el mouse, yo quiero cambiar la fuente, ¿sí? A ver, la forma en la cual está escrita o las letras que utiliza o la tipografía que utiliza esta línea, este renglón que va a ser el título. A la tipografía que estamos empleando se la conoce como fuente. ¿Sí? Quiero cambiar la fuente de este texto para que, dado que es el título, sea un poco diferente a esto. Entonces vamos a ver algunos consejitos. Bien, repasemos algo respecto al mouse. Haciendo un clic con el botón izquierdo del mouse, vamos a decirle al cursor en dónde queremos que esté parado. Ahora, haciendo un doble clic sobre el botón izquierdo del mouse, vamos a seleccionar la palabra en la cual estamos parados. 1, 2. Bien. Ahora, haciendo 3 clics sobre el botón izquierdo del mouse, lo que vamos a hacer es resaltar todo el párrafo o toda la línea con la cual estamos trabajando. Miren, 1, 2, 3. Seleccioné con el mouse todo el párrafo en el cual estoy trabajando. Lo veamos acá que es un párrafo un poco más grande. 1, 2, selecciono la palabra. 1, 2, 3, selecciono todo el párrafo. Bien. Si no teníamos los atajos del teclado, con la tecla inicio y con la tecla fin, sumado a la tecla Control Shift Fin, puedo resaltar todo el documento, que era similar a Control E o Control Shift y las teclas de dirección para dirigirme seleccionando palabra por palabra. En el caso de hacerlo en un párrafo más grande, Control Shift abajo y listo. Selecciono todo el párrafo. Bien, son diferentes formas en las que tenemos de trabajar. Repito nuevamente, con el mouse. Botón izquierdo, doble clic, selecciono una palabra. 1, 2. Triple clic, voy a seleccionar todo un párrafo. 1, 2, 3. Perdón, 1, 2, 3. Selecciono un párrafo completo. Bien. Ahora vamos a trabajar con el teclado. Control y Shift, flechita de dirección para la derecha, voy a seleccionar toda una palabra. Flechita de dirección para la derecha, toda una palabra. Flechita de dirección para la derecha, toda una palabra. Manteniendo apretados las teclas Control y Shift. Ahora Control y Shift para abajo, flechita para abajo, selecciono todo el párrafo. Ahí tenemos algunas formas de trabajar con el teclado y con el mouse. Vamos a concentrarnos en este párrafo, en el inicial, donde sería el título. Entonces, listo, yo lo estoy haciendo con teclado. Y ahora, lo que yo quiero hacer es cambiar la tipografía o la fuente para hacer distintivo este título respecto al cuerpo del texto. Entonces, si yo me dirijo a la parte en la cinta de opciones de inicio, hay un lugar donde dice fuente y me ofrece un par de opciones, ¿sí? En el cual yo puedo ir seleccionando en esta parte de acá que dice fuente, ¿sí? Puedo ir seleccionando la fuente que quiero aplicar a mi párrafo. Bien, fíjense que elegí una letra bastante fea, pero bueno, lo que quiero que se den cuenta es que se puede cambiar la fuente del párrafo con el que estoy resaltando o las palabras que esté resaltando. Fíjense que si yo hago el triple clic con el mouse, me llamaba a un menú contextual, ¿sí? Un menú que estaba flotando por ahí, en el cual me ofrecía lo mismo acá que lo que aparece en la cinta de opciones en la parte de fuente. Otra vez, veamos acá, fíjense que a medida que yo voy desplazándome por las diferentes fuentes que me ofrece la lista esta, va previsualizándose un cambio en la hoja del documento. Bien, a medida que voy pasando, me va haciendo una vista previa de cómo quedaría esa fuente aplicada en ese renglón.
Esa es una de las ventajas que a partir de Office 2007 empezaron a regir en el procesador de texto Word. Otra cosa, me parece que está la letra, el tamaño de la letra, muy parecido al resto del texto. Y dado que es un título, yo quiero que ese título resalte. Pues bien, ¿qué haré? Puedo aumentar el tamaño de esa fuente, el tamaño de esa letra. Para eso, al lado de la lista de fuentes, fíjense otra cosa, a medida que me voy parando sobre la flechita me va diciendo el método de acceso rápido que tengo con el teclado. Es decir, si yo estuviera parado sobre alguna tecla, sobre alguna parte del texto que está resaltada, apretando Control, Shift y F, voy a llamar a la lista textual. Por ejemplo, vamos a hacer acá, vamos Control, Shift y F. Y me aparece una ventanita un poco más grande en la cual puedo ver diferentes tipos de fuente, el estilo de la fuente, el tamaño de la fuente, el color de la fuente. Aparece una ventana al estilo anterior a las versiones de Office 2007, ¿sí? Antiguamente se hacían los cambios desde acá. Fíjense que acá es a donde se va anotando la previsualización, ya no sobre la hoja, sino en esta parte, en esta vista previa. Una cuestión de comodidad, prefiero yo quedarme con el menú flotante que aparece acá. Bien, decíamos, quiero cambiar el tamaño de este renglón. Entonces, a la derecha de la lista de fuentes aparece el tamaño de las fuentes. Fíjense que a medida que yo vaya cambiando o pasando por valores de esta lista, se va a ir previsualizando el mismo sobre el documento. Bien, yo ahí lo que hice fue cambiar el tamaño de la fuente. Ahora observen acá al ladito que hay un agrandar fuente y un encoger fuente. Son dos botones que me permiten hacer exactamente lo mismo. En vez de ir desplazándome número por número en la lista del tamaño de fuentes, lo puedo hacer nada con botones. Es un poco más cómodo. A la derecha tenemos el tema de la sangría. Recordemos que la sangría es el espacio que se deja al inicio de un renglón, ¿sí? Con estos botoncitos puedo ir agregando o quitando sangría respecto a un párrafo. Ya hemos visto la primera parte de la cinta de opciones. Fíjense que es similar a la que se puede observar acá arriba. Ahora acá, vamos a pararnos un ratito acá arriba, dice cambiar mayúsculas y minúsculas. Lo que me ofrece este botón es, haciendo clic sobre el mismo, decir si quiero que todo el texto esté en minúscula, que todo el texto resaltado esté en mayúscula, poner en mayúscula cada inicio de palabra, o alternar mayúscula y minúscula. Fíjense que se va alternando entre cada una de las letras, entre minúscula y mayúscula, minúscula y mayúscula. Bien. Dado que es un título, yo lo quiero todo en mayúscula. Fíjense que ahora, a través de esta previsualización rápida que me va ofreciendo Word, puedo ir viendo cómo va quedando mi documento. En el caso de que yo sienta que todo mi documento ha quedado, no sé, una ensalada de fuentes por un lado, fuentes por el otro, y quiero reorganizarlo, lo que puedo hacer es seleccionar aquello que me moleste, y acá hay una gomita con una A, que es el limpiador o el borrador de formato, ¿sí? Fíjense que cuando yo haga clic sobre el mismo, vuelve, salvando el tema de mayúscula y minúscula, al formato por defecto del texto, ¿sí? Vuelve a aparecerse exactamente, es más, vamos a cambiar esta, vamos a decirle que vamos a poner todo en minúscula y observen, tiene la misma fuente, el mismo tamaño que el resto del texto. Bien, entonces decimos todo mayúscula, le vamos a decir que vamos a trabajar con esta fuente y vamos a darle un tamaño de 16. Bien, hasta ahí ya hemos creado un poquito el formato del texto. Bueno, para seguir dando o agregando un poco más de formato de texto y revisando la cartilla, lo llama también formato de carácter o texto, son dos maneras de llamar a lo mismo. Recuerden que siempre, no sé, como en algunos lugares como España suele llamarse la computadora ordenador, bueno, ocurre para esto lo mismo. A veces yo lo suelo llamar texto, también se llama formato de carácter. Así que bueno, volviendo un poco a la cinta de opciones, podemos ver tres opciones que son la negrilla o la negrita, la cursiva y el subrayado. Lo que van a hacer es darle un efecto a el texto que estamos o que tenemos resaltado. La negrilla va a darle un efecto de un contorno más grueso con el que está dibujada cada una de las
letras que integran ese texto resaltado. Para hacerlo, vamos a recordar que habíamos visto el atajo en el teclado en clases, control N, ¿sí? Fíjense que la letra se pone un poquito más gruesa, el contorno de la letra se hace un poquito más grueso, control N para anularlo y control N para habilitarlo. Si no, en la cinta de opciones tenemos este botoncito que hace habilita o deshabilita la negrita, ¿bien? O la negrilla. Antes se sabía llamar negrilla, yo hoy lo conozco como negrita, pero bueno. Si también nos gusta, podríamos colocar el texto en cursiva, ¿sí? A 75 grados, la inclinación del texto con control K, o en el menú de opciones, en la cinta de opciones, habilitando este botón, la letra se inclina a 75 grados. Como es un título, es bonito, es lindo que quede subrayado. Así que para ello, recuerden siempre la diferencia entre subrayado y resaltado. Resaltado era cuando el texto estaba envuelto en este rectángulo celeste que estamos viendo ahora, y el subrayado era cuando las palabras tenían una línea abajo, el típico subrayado que uno suele hacer en el colegio o en la escuela. Para hacerlo, con control S, ¿sí? Fíjense que lo hacemos y se subraya todo el texto que tenemos resaltado, o habilitando o deshabilitando el botón que está acá. Fíjense que aparece una opción de doble subrayado, de un subrayado un poco más grueso, un subrayado discontinuo, un subrayado punto línea, punto línea. Tenemos varias opciones de subrayado, podemos ver entre ellas la que más necesitemos o más se adecue a la necesidad del trabajo, del formato, del texto que queramos realizar. Para terminar, vamos a ver dos cositas más. El tema de cuando uno está haciendo una redacción en un libro y por ahí quiere poner palabras que estén tachadas, indicando algún recurso literario, lo puede hacer con este botoncito que está acá, que es tachado. Fíjense que es distinto al subrayado, lo que hace es tachar con una línea las palabras que tengo resaltadas, ¿sí? Se usa mucho en los libros como recurso literario para decir que algo está borrado, se había escrito y se había borrado. Acá vamos a sacar todos los efectos. Quiero hacer que el número parezca como supraíndice, ¿sí? Para eso resalto el número y al costado de la opción subrayado puedo poner habilitar la opción supraíndice. Fíjense que lo que hace es colocar un 2 chiquitito al lado del texto con el cual estoy trabajando, ¿sí? Esto sirve mucho cuando estoy trabajando en matemática o en algún contexto parecido. A ver, vamos a sacar los efectos. Vamos a poner el 2 y lo vamos a poner como supraíndice, ¿sí? Ahora, distinto es si yo quisiera que ese numerito se encuentre como... perdón, esto es subíndice. Eso que estaba recién era subíndice. Ahora si lo quiero colocar como supraíndice, como si fuera un cuadrado, algo elevado al cuadrado, podría poner el 2, lo resalto, y con este botón que es supraíndice, lo coloca arriba. Bien. ¿Qué más? Puedo darle algún estilo a las letras. Antiguamente se daba la parte de Word Art en viejas versiones de Office, que hoy se lo he reemplazado con este botoncito que es efectos del texto, y fíjense cómo puedo ir colocando un estilo al título que estoy armando y bueno, queda ya no necesario recurrir a Word Art, sino que a través de esta pequeña previsualización puedo ir seleccionando algún tipo de estilo en el texto. Vamos a ponerlo ahí, ya que queda feo, lo hagamos bien feo. Podemos, si queremos trabajar resaltando alguna parte del texto o estamos haciendo un resumen, que también lo podemos trabajar desde la computadora, no es necesario que lo hagamos en formato papel. Podemos seleccionar alguna parte del texto y si deseamos resaltarlo, desde la opción que está acá, colores de resaltado del texto, me permite hacer como si estuviera resumiendo alguna parte del texto. ¿Bien? Inclusive para aquellos que usan mucho esta técnica del subrayado, pueden utilizarlo para no solo con un solo color, sino que ir utilizando diferente tipo de colores, como si tal cual estuviéramos trabajando en la hoja, ¿sí? Finalmente, lo último que nos queda de la parte del formato de carácter o formato de texto es
esta partecita que tiene que ver con el color de la fuente o con el color del texto, ¿sí? A diferencia del resaltado, lo que hace es cambiar el color de alguna parte del texto. Muy bien, entonces podemos ir trabajando o editando un documento en función de la necesidad. Ahí está. Y así es como, con estas pocas herramientas, hemos terminado de dar un primer vistazo a todo lo que es, digamos, la introducción al formato de texto o formato de carácter. Después vamos a entrar viendo un poco los estilos, para qué nos sirve, cómo nos pueden dar una mano para hacer un índice mucho más rápido. Así que bueno, espero por el momento que estos trucos que les he ido relatando los puedan implementar, los puedan practicar. Así que bueno, si bien esta semana no van a tener consigna y no van a tener tarea, por favor, todo esto que estamos viendo, váyanlo practicando. Muchas gracias.